Vamos. Muy buenos días a todos. Es un placer este viernes compartir una nueva emisión de Frente a Frente. Y para hablar de un tema que ya días me ha generado un poco de incertidumbre. Se los digo con toda franqueza que no he hecho muchas consultas sobre qué es lo que está ocurriendo. Pero no dejó en estas últimas semanas de llamarme la atención. Continuas encuestas que leemos desde hace décadas nos establecen que hay dos instituciones en Honduras que se mantienen siempre en la cima sobre afectos de la población, que es la Iglesia y son las Fuerzas Armadas. Yo siempre me he hecho la pregunta, ¿por qué conservan siempre ese nivel afectivo primario estas dos instituciones? Y hay muchas razones para explicarlas, pero como ese no es el propósito, yo solo menciono esto como una referencia para presentar el tema de hoy. Es que saco a relucir eso de que desde hace décadas, en algún momento son las Fuerzas Armadas, luego la Iglesia, pero otras veces es la Iglesia y luego las Fuerzas Armadas. ¿Y qué es lo que yo he estado pendiente y que me genera un poco de incertidumbre? Es un evento que los veteranos de guerra han planificado para el próximo 22 de julio. Exactamente, esa es la fecha. Y mi primera percepción es que se les negó utilizar el campo de Parada Marte. Vamos a ver, cuando yo leo que los veteranos están organizando un evento para conmemorar o en honor a los veteranos, a los héroes militares caídos por distintas razones, siempre en el ejercicio de su deber, me hice otra pregunta. ¿Y qué hay en esta conmemoración? Uno como periodista reflexiona, se pregunta a sí mismo, se repregunta, ¿hay de por medio algo? ¿Es una actividad política? ¿Es un mensaje a las Fuerzas Armadas actuales, de los veteranos, de los retirados? ¿O simplemente es el evento como tal? Y así fui dejando pasar el tiempo en estas últimas 3 semanas sin meterme a fondo en el análisis del tema. Hasta hace unos días que dije, voy a averiguar qué es lo que está pasando. Porque la percepción es que las Fuerzas Armadas le han negado el campo de Parada Marte a sus veteranos para ir a hacer una actividad en honor de los militares caídos. Y no me pareció coherente que el Instituto Castrense le negara a los veteranos o a los militares retirados un espacio del Estado de Honduras que lo administra las Fuerzas Armadas para un evento de estos. Dije yo, ¿qué estará sucediendo? ¿La actual cúpula militar sospechará de sus veteranos? Bueno, tantas preguntas, pero tantas preguntas que me he hecho que yo creo que valía la pena debatirlo en público, porque esto es democracia. Además, esto es libertad de expresión. Y en el fondo no es malo conocer qué es lo que se cierne sobre los oficiales, sobre los soldados retirados, sobre los veteranos de guerra. Y si es como la percepción primaria, pensé que tienen unas relaciones un poco tensas con la cúpula actual. Todas esas consultas ya se me han respondido, pero aún así pensé que era bueno traer el tema a debate, porque el país vive de la sensibilidad política, de la sospecha política, y entonces no es nada bueno que elucubremos
que elucubremos y que pasemos sospechando, porque después de los sucesos de 2009, que ojalá no se vuelvan a repetir en el país, fue en el 2009, ¿verdad? Que ojalá no se vuelvan a repetir en el país, porque ha quedado demostrado que un evento de esa magnitud todo le trae problemas a Honduras, no solo en su imagen exterior, altera la convivencia, repercute en la economía. No es la mejor manera de resolver estos conflictos de la manera como lo resolvimos en el 2009. No es la mejor manera, ha quedado comprobado. Por lo tanto, siempre en esa división y fragmentación política que tenemos, hay mentes que sospechan de cada paso que se da. Entonces las cosas es mejor debatirlas en público y decir qué es lo que buscamos, qué es lo que pretendemos hacer, cómo pretendemos incidir, qué es lo que nos preocupa del Estado como tal. Si hay preocupaciones de la cúpula militar, si hay preocupaciones por las actuaciones de gobierno, hacernos una autocrítica a nosotros mismos. Pareciera que mi comentario es bastante abstracto, pero es que yo mejor quiero dejar a mis invitados que se expresen esta mañana. Yo partiendo de una premisa, la premisa de la sospecha, del escepticismo, la premisa del qué está sucediendo, qué está pasando con nuestra democracia, qué está sucediendo con esta institución, que no obstante los problemas que históricamente ha tenido, porque los ha tenido, las Fuerzas Armadas han tenido serios problemas. Solo recordemos aquellos de los 80, principios de los 90, cuando había una profunda inestabilidad dentro de la institución castrense. Y una institución castrense inestable repercute de manera directa en la inestabilidad del país. Entonces hoy mejor agarrar al toro por los cuernos. Mejor agarrar al toro por los cuernos y hacer las preguntas de rigor. Y la primera pregunta que vamos a formular es con Lucecita Madrid, que ya nos la tiene preparada para luego presentarles a mis invitados esta mañana. Así que Luz, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato, panelistas, televidentes. Compartimos con ustedes el tema de hoy, viernes 30 de junio. ¿Qué teme o sospechan las Fuerzas Armadas de sus veteranos retirados que organizan un acto conmemorativo en honor a los militares caídos? Recuerde compartir su opinión a través de nuestro WhatsApp 9773-6065 y también a través de redes sociales @Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. ¿Qué teme o sospechan las Fuerzas Armadas de sus veteranos retirados que organizan un acto conmemorativo en honor a los militares caídos? Esa es la pregunta. Y para hablar de esta temática hoy, el coronel de aviación en condición de retiro, don Alfredo San Martín. Don Alfredo, es un placer tenerlo aquí en el programa. Muchas gracias, Renato. Para mí, particularmente, y mis compañeros, pues es un gusto estar en este programa referente del periodismo nacional. Muchas gracias, don Alfredo. Tengo al ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y ex subsecretario de Relaciones Exteriores, don Isaías Barahona. ¿Qué tal, general? ¿Cómo está usted? Buenos días, muy bien. Gracias por admitirnos en su programa. Como dice el coronel San Martín, es un programa referente. Y vamos a aprovechar esta oportunidad para efectivamente responder de la mejor forma la pregunta que usted nos ha hecho. Bueno, admito que tengo una pequeña alteración aquí del esquema de invitados. Si es que en efecto, por razones personales, no pudo venir uno de ellos. Sí. Entonces eso me alteró un poco el orden, porque tengo al coronel en condición de retiro, coronel de policía, don Eleodoro Zamora. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo está, don Eleodoro? Buenos días. Sí. Muchas gracias. Más de alguna vez lo entrevisté, seguro. Así es. Aprovecho también para mandarle un saludo a los veteranos y a los reservistas en todo el país. Y que aquí estamos en este foro para explicar la realidad
y de lo que nosotros deseamos. Sí, muy agradecido de que haya aceptado nuestra invitación, don Eleodoro Zamora. Y tengo también, y aquí está mi confusión, al sargento de las Fuerzas Armadas en condición de retiro, don Luis Alonso Almendares. Ya hemos rectificado el asunto. ¿Qué tal está, sargento? Mucho gusto. Bienvenido. Es un placer presente tenerlo. Para saludar a los veteranos, ¿verdad? Y a invitarlos al foro. Y para el 22, pues, que estén presentes sin temor a nada. Bueno, yo por eso he tomado la decisión conjuntamente con la producción del programa de invitarlos para que Bien hecho. no haya resquemor ni sospechas de nada. Porque suficiente con los problemas que ya tenemos. Indudablemente. Suficientes con la inestabilidad política, suficientes con la inseguridad ciudadana. Miren que estamos hasta en estado de excepción y restringiendo todavía más intensamente algunas garantías constitucionales como la locomoción. Ya ayer hubo una flexibilidad del gobierno en cuanto a la decisión tomada para San Pedro Sula el próximo 4 de julio, que habían decidido iniciar el toque de queda a partir de las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana. No, el gobierno ayer decidió, conjuntamente con la policía, que el toque de queda comience a las 11 de la noche y siempre termine a las 4 de la mañana. Me estaban llamando desde San Pedro Sula, Renato, y la gente que se traslada al aeropuerto en la madrugada. Bueno, según lo que dijo el ministro de Seguridad anoche, el comisionado Gustavo Sánchez, no van a tener problemas. Solo es de demostrar que van para el aeropuerto y no tendrán ningún problema con alguna patrulla que los requiera en el trayecto hacia el aeropuerto. Y ya hasta las 11 de la noche habrá más amplitud para que la gente se movilice hacia los comercios, hacia los bares, hacia los restaurantes o retorne a su casa. Pues bien, tenemos tantos problemas que no podemos añadirle a los problemas que ya tenemos y que hay que resolver para que el país por fin comience a prosperar, que se estabilice y prospere, para agregarle temas de incertidumbre política. Porque ya sabemos el peso que tienen los militares retirados. Y ya sabemos que las opciones para que Honduras mejore, crezca, se estabilice, estemos comprometidos y compenetrados todos en cada quien poner su granito de arena desde la trinchera en que se desenvuelve, pero para hacer crecer a Honduras en convivencia, en ciudadanía, en valores democráticos, no es tomando decisiones extremas. Entonces, ese es el propósito de hoy. Agarrar el toro por los cuernos y preguntar qué hay de por medio. Y por eso la pregunta que ustedes ven ahí: ¿qué teme o sospecha las Fuerzas Armadas de sus veteranos retirados que están organizando un acto conmemorativo en honor a los militares caídos? Y voy a dejar aquí al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Isaías Barahona, para que nos introduzca a la temática. Bueno, gracias, licenciado Renato Álvarez, y gracias a su auditorio, además. Quiero tomar primero lo que usted mencionaba de las dos instituciones que siempre aparecen como instituciones con muy buena imagen ante el público. En realidad son tres. Siempre notábamos que estaban medios de comunicación, la Iglesia y las Fuerzas Armadas, a veces casi en ese orden. Y estas tres instituciones tienen una característica, y es que son bastante independientes de otras fuerzas internas en el país. Son, en la medida de lo posible, muy apolíticas, en la medida de lo posible, muy apegados a los intereses de la nación, y eso hace que la ciudadanía las reconozca como instituciones fuertes realmente, y por eso es que siempre se manifestó de esa manera. Y creo que va a seguir así mientras las instituciones sigan siendo en esa forma. Ahora, yendo a la pregunta ya concretamente, lo primero es que nadie debe temer ninguna actividad que se haga en un país que esté en orden. O sea, en un país en orden, en una democracia que marcha, nadie debe temer lo que haga otro. Todos debemos respetar el impulso y la intención que tenga cualquier gremio. Por ejemplo, si los médicos se juntan y hacen un evento, ¿por qué nos vamos a asustar? ¿Quién debe tener temor? O si los retirados de Fuerzas Armadas se reúnen y van a tocar una temática que les es propia, ¿cuál es el problema con eso? No tiene por qué haber. Pero cuando, como usted lo dice, el ambiente está totalmente sensible, podemos llegar a momentos en los que nos parece que todo lo que estamos haciendo es político. Por eso
creo que Honduras tiene que hacer un esfuerzo enorme, que la sociedad tiene que hacer un esfuerzo enorme y los que dirigen las instituciones para liberarse de la penetración política, porque la política es buena, pero es buena para entrar en la competencia de quién va a asumir los cargos políticos del Estado, los cargos de elección popular, pero no sirve para ninguna otra cosa más. El resto de las actividades que se dejan penetrar por la política terminan siendo ineficientes e ineficaces en el cumplimiento de sus funciones. Si a los bomberos los dejamos penetrar con política, se nos van a quemar las casas, porque cada uno va a estar viendo cómo sale bien con su tema de política. Si a los militares o a los policías o a otras instituciones dejamos que la política se meta, se van a alterar las normas, se va a alterar todo el proceso y la forma en que estas instituciones viven, que son lo que le dan la fortaleza que luego el pueblo efectivamente aprecia y admira y respeta. Igual, si en los medios de comunicación se mete la política y los divide, esto va a ser un caos. Nadie va a creer en nadie y se acabó este programa y se acabó cualquier otro programa. Entonces, esa pregunta, la pregunta es valiosa porque esa pregunta no debe aplicar solo para el tema de lo que estamos haciendo aquí. Es una pregunta que debe ser amplia para todos los hondureños. ¿De qué estamos temiendo? Si no deberíamos tenerle temor a un gobierno, porque un gobierno solo debería hacer lo que le manda la Constitución en beneficio del país. No debemos tenerle temor a las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas tienen una ley que le manda qué es lo que tienen que hacer y tiene su razón de ser. A la policía, igual a los veteranos, los que salimos de las Fuerzas Armadas. Nosotros amamos las Fuerzas Armadas y estamos conscientes totalmente que si las Fuerzas Armadas se degradan, nos degradamos incluso los que estamos afuera. Así que no somos independientes, seguimos siendo parte. Es más, la misma Constitución nos dice que los grados militares son de por vida. Es decir, yo sigo siendo militar, solo que cambié mi estatus de actividad y puedo dedicarme a otras y cambian mis derechos y mis obligaciones porque estando dentro de Fuerzas Armadas no puedo tener actividad política, pero estando fuera puedo tenerla. Y en realidad cada hondureño no solo debe tener o puede tenerla, debe hacerlo. ¿Por qué? Porque también debemos seguirle aportando al país una vez que nos retiramos de Fuerzas Armadas. Entonces, el evento que se planifica tiene que ver con un reconocimiento que en Honduras definitivamente no se ha hecho hasta ahora. Es que no hay una conmemoración de héroes caídos. Hay en el Congreso reconocimientos y declaratorias de heroísmo, hay héroes nacionales, pero no hay un reconocimiento masivo para todos aquellos, incluso para algunos que no sabemos que fallecieron o que no sabemos cómo y en qué circunstancias fue. En otros países existen los monumentos al soldado desaparecido, que nadie sabe quién fue. Nosotros dejamos de reconocerlo y creemos que es importante. Y en momentos como el que vive Honduras, donde hay una fragmentación, donde hay una confrontación, donde hay odio de por medio y una serie de ingredientes que producen esa inestabilidad de la que usted hablaba hace un momento, conviene hacer eventos como este que nos traigan a la memoria, hey, somos hondureños, nos podemos sacrificar, debemos trabajar para hacer grande Honduras, no hacer actividades que nos dividan. O sea, ese es el principal propósito de esta actividad, no tiene en lo absoluto ninguna razón política que la origine. Ahora, si alguien teme, yo tendría que hacerme preguntas, porque si por ejemplo aquí, en este momento, ingresara a la policía buscando droga, yo no voy a sudar, porque a mí no me van a encontrar. Entonces, yo no tengo por qué temer la actividad de una institución o de un grupo que está haciendo una actividad que le es propia, si yo no tengo ninguna cosa o si no estoy haciendo nada que entre en contradicción con lo que están haciendo. Y nada puede entrar en contradicción con un reconocimiento a ciudadanos que combatieron, que arriesgaron su vida, que se entrenaron a lo largo de muchos años para ser competitivos y competentes, capaces de poder enfrentar una situación estresante como es una misión de combate o una misión de apoyo a la policía y viceversa. No veo por qué, no hay razones y por eso realmente agradecemos esta oportunidad porque nos permite que hablemos los hondureños. Estoy seguro que van a haber preguntas y que va a haber una propuesta. Y van a haber críticas también. Va a haber críticas y es perfecto, hay que admitirlas, porque si no entendemos que se nos puede criticar, entonces tampoco vamos a entender cómo explicar lo que estamos haciendo. Honduras debe abrirse, debemos hablar con libertad, debemos ejercer el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de asociarnos, a la libertad de reunirnos. Nada ni nadie nos lo puede impedir y debemos hacerlo como debe ser. Nosotros buscamos en primera instancia ir a hacerlo en aquel lugar de donde crecimos, en ese campo de Parada Marte,
hicimos prueba física, todos los que estamos aquí. Fuimos a correr en la madrugada, sudábamos, hacíamos de todo ahí. Ese campo está en el corazón de cada soldado hondureño, de cada oficial por lo menos. Entonces, ¿cuál era la lógica nuestra? Vamos al lugar de donde somos y hagamos ahí un evento. Y obviamente nuestros invitados iban a ser las autoridades militares, entre otros, y las autoridades de gobierno que tienen que ver con las Fuerzas Armadas. El rechazo nos llamó la atención y dijimos, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Cuál es la causa de esto? Dijimos, bueno, no podemos discutir porque viene con una indicación de que es una orden superior. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hagámoslo siempre, pero busquemos otros espacios. Se buscaron otros espacios, pero también han habido otros inconvenientes. No está bien, no le hace bien al país que nos dividamos. Lo que necesitamos es unirnos. La policía, por ejemplo, San Pedro Sula no puede defenderse de la criminalidad disgregada. San Pedro Sula tiene que unirse, empresarios, policías, ciudadanos, militares, extranjeros que estén ahí. Todo mundo tiene que unirse, unir sus capacidades y asegurarse que con toda esa fuerza somos capaces de enfrentar a la criminalidad. Pero igual en educación, igual en salud, igual en la agricultura, igual en el tema alimentario que está en precario ahora, o sea, en todo. Pero si nos dividimos, nos va a comer el tigre aquí. Bueno, y la verdad que a mí me llamó la atención también en esa carta que ya la encontramos, aquí la tenemos en producción, que les remitió las Fuerzas Armadas, donde se afirmaba que les prohibía que utilizaran indumentaria militar o policial para esa actividad del 22 de julio. Y eso me generó más sospechas todavía. Ahora, yo les digo algo. Cualquiera puede preguntarse, en este momento que tenemos un gobierno de izquierdas en el país, ¿y por qué toman la decisión de hacer un evento de esto conmemorativo en honor a los militares, a los policías caídos en su deber, hasta ahora que hay un gobierno de izquierdas en el país? Voy a terminar de hacer las preguntas por este lado de la izquierda, no ideológica, sino geográfica en relación a mi posición dentro del set. Y le dejo el espacio para que responda al coronel Alfredo San Martín. Hoy que hay un gobierno de izquierdas en el país, se le ocurre a los militares y policías en condición de retiro montar un evento de esto para hacer una conmemoración en honor a toda esa gente de seguridad que ha caído en sus deberes. ¿Por qué? Gracias, licenciado. La verdad es que dio con el dedo en la llaga. No es tanto la razón de que existe un gobierno de izquierda, ¿verdad? Es el interés que tenemos los miembros de las Fuerzas Armadas en situación de retiro, en todos los campos de veteranos de guerra, ¿verdad? Los reservistas, retirados, incluso familiares, ¿sí?, de militares caídos que han sacrificado sus vidas. Primero porque en casi todos los países tienen su celebración sobre este evento. Nosotros pues lo hemos dejado al margen por descuido, por olvido, por lo que usted quiera, pero no lo tenemos. Viendo la situación política del país, tal como lo mencionaba usted, la inestabilidad política que existe, el aumento de la criminalidad, los pleitos entre los partidos políticos, las ilegalidades que se toman en cuanto a la violación de la Constitución de la República, porque es evidente y sale casi todos los días en la prensa cómo se viola la ley, ¿verdad? Y cómo se espera por parte del pueblo hondureño que se corrijan esas cosas, que se aplique la ley, etc. Y en general vemos que estamos mal. Todos los días sale en la prensa hablada, escrita y televisada que el país camina mal. Nosotros no es que queremos resolver el problema, ¿verdad? Queremos con este acto hacer algo que llame a la hondureñidad, a la unión, lo que dice el general Isaías, y sentirnos como parte integral de la solución del problema de un país. Y queremos que el gobierno de la República piense y analice cuál es el derrotero y el futuro del país. Y en ese aspecto queremos colaborar, ¿verdad? La reunión que pretendemos hacer es para rendirle honores a quien nunca los ha tenido. Así es. Si en el momento es porque el país está moviéndose mal, es circunstancial. Pero voy a decir,
Es circunstancial y jamás en ningún momento la intención es de tinte político. No pretende ni formar partidos políticos, ni criticar al gobierno, etcétera. Al contrario. Es decir, no representan una amenaza para la estabilidad del gobierno de Xiomara Castro. Ahora, en la pregunta que exponía, la hace directamente, ¿por qué las Fuerzas Armadas temen? No, mire, la relación y la comunicación que existe entre las Fuerzas Armadas y el personal de retirados es muy buena. Sí. Nos mantenemos en una comunicación permanente, constante, y anímicamente somos los mismos. Eso no se puede perder, aunque alguien diga que no es cierto. Pero si el militar siempre es el mismo en activo como retirado, es siempre militar. Bien dice un compañero líder que lo tenemos nosotros, que no somos exmilitares, somos militares en situación de retiro. Y el hecho de ser militares pues implica que estamos listos y prestos a defender la patria y apoyar a las Fuerzas Armadas en sus operaciones de cualquier índole, tanto interna como externa. Ahora, el temor no es de las Fuerzas Armadas. Pretendemos creer que va más allá, ¿verdad? Y sabemos, por fuentes fidedignas, que los obstáculos que hemos tenido han sido de orden político y no militar. Pero nosotros confiamos mucho y tenemos plena confianza en el mando de las Fuerzas Armadas. Y queremos que la comandante general de la Fuerza Armada, la Presidenta de la República, también esté dentro de ese esquema de confianza. Pero hay factores externos políticos que realmente pueden ellos incidir para crear un divisionismo interno que pueda generar tal vez más caos o más incertidumbre, más discordia, y nosotros queremos evitar eso. Queremos que la institución militar sea fuerte, unida, con el espíritu de cuerpo que mencionamos todo el tiempo, y que apoyemos realmente a los programas de gobierno. Mire, por ejemplo, ahorita es por las Fuerzas Armadas, por decisiones que tomaron en cuenta las Fuerzas Armadas, que están saliendo a luz los problemas que han tenido en las cárceles. Entonces la Fuerza Armada, hasta cierto punto, lo está haciendo, pero es porque ahorita una necesidad, ¿verdad?, de lo que ha ocurrido sobre la muerte de las compañeras hondureñas en el penal, es que se ha resuelto eso. Y las Fuerzas Armadas están dando su participación, su aporte para la solución de los problemas. Ahora, repitiéndolo y volviendo a la pregunta, no es temor. ¿Verdad? Las Fuerzas Armadas no temen lo que nosotros hagamos ni por la reunión. Yo diría que hay que ir más allá y hay que investigar más allá las fuerzas políticas que pretenden realmente desunirnos. Usted habló de factores externos políticos. La palabra externos me llamó poderosamente la atención. Factores externos a las Fuerzas Armadas, factores externos al Estado de Honduras. ¿A qué se refería exactamente con eso de factores externos que podrían estar incidiendo en esa toma de la decisión de no facilitarles, por ejemplo, ese campo de parada Marte, ni de permitirles que utilicen su indumentaria militar o policial para realizar ese evento del próximo 22 de julio? Con una repregunta, licenciado. ¿A quién le interesa y a quién le conviene que las Fuerzas Armadas estén desunidas? ¿A quién le conviene que las Fuerzas Armadas estén desunidas? Y cuando me refiero a las Fuerzas Armadas, estamos hablando de los activos y los retirados. Todo el engranaje estrictamente militar. Al pueblo hondureño le conviene que estemos unidos. Indudablemente. Al pueblo hondureño le conviene que estemos unidos. Esos factores externos son las tendencias que vienen originadas desde el Foro de Sao Paulo. Vemos la Nicaragua que tenemos aquí cerca. Vemos la influencia de Venezuela que tiene ahora sobre el país. Cuba. Es evidente y hay pruebas, un montón, de todos esos inmigrantes que pasan por Nicaragua y vienen a Honduras, vienen de Venezuela, vienen de Cuba, vienen de Haití, vienen mucha gente infiltrada y de eso hay pruebas, le voy a decir. De que sí se está infiltrando de una u otra manera ideologías transitadas por algunos que otros inmigrantes de esos países. Entonces, Honduras, estamos, como quien dice, en ese peligro, El tema de las Fuerzas Armadas y el temor, eso, para mí es irrelevante, ¿verdad? Lo más relevante es el peligro en que podemos estar los hondureños en cambiar el sistema de gobierno que actualmente tenemos.
Para mí ese es el principal peligro. La unidad de la institución militar es la que puede garantizar que nos mantengamos nosotros dentro de ese esquema. Pero eso es una idea, pongámoslo, política, de futuro. Militarmente, lo que pretendemos es tener la unidad, como deben tenerlo todos los gremios del país. Unidos vamos a mantener la república y la ley constitucional que tenemos. Desunidos nos vamos al carajo. Bueno, está claro entonces que no fue las Fuerzas Armadas ni la cúpula actual de las Fuerzas Armadas la que les ha negado el campo de parada Marte y el que le ha puesto esta gota de incertidumbre al evento que están organizando los veteranos de la policía y los veteranos de las Fuerzas Armadas de Honduras. Entonces, como la carta de respuesta dice, por órdenes superiores, ¿quién fue que le remitió esa carta? Desde las Fuerzas Armadas diciéndoles que no se les facilitaría el campo de parada Marte. La respuesta es del Estado Mayor Conjunto. Del Estado Mayor Conjunto. Pero entonces esa respuesta decía por órdenes superiores. Órdenes, claro. ¿Quién es el superior del jefe del Estado Mayor Conjunto? Es el secretario de Defensa. El presidente y el secretario. Sí. El secretario de Defensa, nombrado por la presidenta Castro. Entonces, el temor a este evento de ustedes es de la presidenta Castro. Ya más o menos me ha respondido la pregunta el coronel Alfredo San Martín. Me ha dicho que hay factores externos que son los que están provocando esta desunión o intentan provocar una desunión a nivel de Fuerzas Armadas. Lo que yo colijo que me está diciendo es que quien induce a la presidenta entonces a tener temores de este evento de ustedes son esos factores externos. Vamos a ver, yo es lo que voy comprendiendo. Ya voy con el coronel Zamora Vado. Deberíamos de precisar realmente. En una posición de Estado, a mí nadie me va a obligar a hacer algo que no sea bueno para mi país o en lo que yo crea. Estoy de acuerdo en lo que dice el coronel San Martín. Sí hay influencia, indudablemente. Siempre la ha habido. Pero las decisiones son nuestras. Y si algo realmente me preocupa, que es un error, sentir temor de lo que de lo que estamos haciendo, no íbamos a hacer, de lo que estamos haciendo el 22 de julio, en realidad muestra una mala lectura de la realidad nacional, una mala lectura de la historia de las instituciones, una mala lectura de las intenciones mismas de quienes estamos actuando. O sea, una exageración de que lo que vaya a hacerse signifique un riesgo para el Estado, para la estabilidad. Cuidado, porque podría ser una lectura que nos lleve más bien a dividir. En realidad volvemos al mismo punto. Fuerzas Armadas van a cumplir este año, el 11 de noviembre de 2023, 198 años de existencia. Y siempre han sido unidas, con errores y con desaciertos, como ya lo sabemos, con problemas que han habido en algún momento. Sí, pero siempre han estado enfocadas en la necesidad del país y en tratar de mantenerse unificadas. Así que yo lo digo con certeza, no es Fuerzas Armadas quien tiene temor de un evento como este, porque es natural para Fuerzas Armadas ver soldados formados, miles de soldados. Ese no es el problema. El problema es la percepción política que puede tener en algún momento el Ejecutivo por desinformación, por no entender lo que está pasando en el país, cosa que debería resolverse con diálogo. Honduras necesita diálogo, todos los sectores tienen que hablar y eso es lo que no está pasando. Estamos cada uno señalando al otro, diciendo vos sos el malo, vos sos el bueno, yo soy el bueno, aquel es el malo, este no te quiere, aquel sí te quiere. Así no se puede construir un país y así no se pueden enfrentar los enormes desafíos que tenemos. Entonces, con precisión, no es Fuerzas Armadas, es una reacción política que de alguna forma, bueno, hay una constitución que manda que hay autoridades que mandan a las Fuerzas Armadas y el Estado Mayor Conjunto lo que hace es obedecer una disposición y ya, listo. Pero indudablemente eso crea una situación que el público la ve de una forma y que los militares activos y retirados la vemos de otra forma. ¿Qué es lo que quisiéramos? Que la política no desafíe o no ingrese a tocar
elementos que son sustanciales, que son fundamentales en una institución militar o policial, que se mantenga fuera, porque cuando entramos con estos conceptos en las instituciones jerarquizadas, instituciones con tradiciones de muchos años, instituciones cuyos miembros lo que van a hacer es un día arriesgar su vida. Entonces no se puede jugar con instituciones como esta, se deben mantener ahí aparte, se deben mantener de la mejor forma. Entre más unidos estén, mucho más se puede garantizar que van a ser eficaces en el cumplimiento de la delicada misión que les toca. Entonces, permitir, por un lado, o intentar penetrar, no le hace un bien al país, le hace un daño, porque si además lo que quiero es llevarla para neutralizar cualquier actividad o cualquier posible acción que a mí se me ocurra, en principio estoy especulando, pero además de eso estoy articulándola dentro de una idea política de un partido que esté en el gobierno, que puede ser este o cualquiera. Ya pasó, ya ha pasado en otros países, ya existe experiencia en eso en el mundo, y la experiencia demuestra que la mejor forma de tener una institución que tiene armas, que tiene miles de personas, que tiene capacidades de someter a poblaciones enteras, no puede permitirse que se infiltre una idea o una ideología política, porque entonces se convierte en un gran riesgo, porque puede ser utilizada para someter al mismo pueblo. Lo tenemos en la región y en el continente. Bueno, dicho todo esto por el general Isaías Barahona, por el coronel Alfredo San Martín, yo hago la pregunta para el coronel de policía en condición de retiro, Eliodoro Zamora, y el sargento Carlos Sánchez. ¿Hay razones que justifiquen los temores o sospechas por parte del gobierno que preside Xiomara Castro del evento que van a realizar los veteranos de la policía, de las Fuerzas Armadas, los reservistas en condición de retiro? ¿O usted encuentra justificación en los temores y sospechas del Ejecutivo, si es que las hay, para haber ordenado a través del ministro de Defensa al jefe del Estado Mayor Conjunto que primero no les preste el campo de Parada Marte y segundo que les prohíba indumentaria militar o policial y otras cosas que mencionó y que ya se las voy a repetir? Miren, estas preguntas las hacemos en el marco de la libertad de expresión, de una democracia que necesita que seamos todos transparentes. Que seamos todos transparentes. Primero, que defendamos los valores de la democracia, el sistema que hemos elegido para convivir con todo y las imperfecciones, no del sistema, sino de quienes históricamente han dirigido el país. Es bueno hablar con sinceridad en este momento que clamamos por unidad alrededor de las decisiones buenas del gobierno para poder corregir los problemas que le están afectando al país, porque el país lo están afectando una serie de problemas serios, económicos, políticos, de seguridad, hasta de la misma convivencia que se nos ha deteriorado. El país requiere unidad en este instante. Clamamos unidad y un esfuerzo conjunto y común de todos para sacar a Honduras adelante, porque vivimos momentos críticos. Pues entonces, en ese mensaje de unidad, tiene razones justificadas el gobierno de Xiomara sobre ustedes los reservistas, policías y militares. Solo estoy preguntando. Y la respuesta la vamos a tener inmediatamente después de la pausa, y gracias por las participaciones que hay en nuestras redes, en las redes de Frente a Frente y de Televicentro en general. Hoy en Tu Nota es presentado por Carrión. Encuentras tu nuevo estilo, la prenda perfecta para tu ocasión especial. El estilo de todos está en Carrión. Túneles en Támara y Siria. Yulisa Villanueva denuncia hasta cementerios clandestinos. Miren qué titular el que nos tiene hoy Tu Portada, y el principal
túneles en Támara y Siria. Yulisa Villanueva denuncia hasta cementerios clandestinos dentro de las cárceles. Pues menuda tarea le toca a la Policía Militar del Orden Público en esta nueva faceta, administrando y dándole la seguridad a las cárceles hondureñas. Buen titular. Yo es que por tiempo no leo la noticia, pero seguro que a esta hora ya muchos le están haciendo clip a ese titular para leer el contenido de la misma. Toque de queda en San Pedro Sula y Choloma será ahora solo 5 horas, desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana. Y un 95% de empresas han sufrido de apagones durante 2023. Revela el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Y la otra noticia que ha destacado desde anoche es que suspenden el carnaval de la Feria Juniana programado para el 1 de julio en San Pedro Sula por recomendación de la policía, aunque la Feria Juniana continúa con otros eventos. Pero bueno, todas son noticias interesantes. Me quedo desde luego con el principal titular de tu nota: túneles en Támara y Siria. Yulisa Villanueva denuncia hasta cementerios clandestinos. Hoy en tu nota fue presentado por Carrión. Encuentras tu nuevo estilo, la prenda perfecta para tu ocasión especial. El estilo de todos está en Carrión. Recuerde compartir su opinión en base al tema del día. ¿Qué teme o sospecha las Fuerzas Armadas de sus veteranos retirados que organizan un acto conmemorativo en honor a los militares caídos? Redes sociales es presentado por Óptica La Curazao. Blacatón, los mejores precios en el Black de medio año. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. 6 meses de financiamiento gratis. Gracias por compartir sus mensajes. Damos lectura. Las Fuerzas Armadas no pueden estar en contra para que los veteranos de guerra y reservistas celebren un acto significativo para los mismos si, de conformidad con la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas, estos ciudadanos constituyen la reserva inmediata para asumir la seguridad interior del país en el caso de una necesidad que amenace nuestra integridad nacional y democrática. Más mensajes, damos lectura. Buenos días, licenciado Renato. La actividad de combatientes y veteranos de Fuerzas Armadas es una muestra de unión en el país. Somos un componente al servicio de la patria. Fuerzas Armadas en pleno ha demostrado ser factor de solución para el desarrollo del Estado. Damos lectura también a sus mensajes a través de Twitter. Rainel Funes comparte un respetuoso saludo a los señores veteranos y reservistas con adiestramiento de nuestras Fuerzas Armadas. No debería ser una iniciativa de los retirados, sino una actividad establecida en la ley y realizada por el Estado en honor a los veteranos y reservistas que han arriesgado sus vidas. José Bermúdez comparte: los militares respiran un ambiente de paz y comprometidos con el pueblo. Los militares retirados tienen un oscuro pasado lleno de sangre del pueblo, manchas que jamás van a borrar. Comparten también nuestros televidentes: la obediencia y la lealtad son principios fundamentales en todas las escalas de las Fuerzas Armadas. Lucas Vélez comparte: temen a la organización porque son desorganizados, temen a la institución, aún teniendo a un sobrino de ministro de Defensa. Este acto conmemora a los caídos en lucha por la soberanía del país que ellos tanto defienden, y si no conocemos nuestra historia, perdemos nuestra identidad. Sofía Torres comparte: no hay divisiones, solo un propósito común: servir a nuestra nación de cualquier mal. Continúe compartiendo sus mensajes a través de WhatsApp y a través de nuestra cuenta @FrenteAFrenteHN. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Blacatón, los mejores precios en el Black de medio año. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. 6 meses de financiamiento gratis. Bueno, por lo que le he escuchado a los militares en condición de retiro, Alfredo San Martín e Isaías Barahona, voy a reformular mi pregunta para el coronel de policía en condición de retiro, Isaías Eliodoro Zamora. ¿No hay razón alguna entonces para que el gobierno de Xiomara tema o sospeche algo de ustedes? Renato, las personas más informadas en un gobierno, en un estado, las más informadas, el presidente de la República, el jefe del Estado Mayor, el director nacional de la policía.
hago un poquito de lado a los ministros de defensa y de seguridad. Yo estuve 60 años en estas cosas. Y en todas las cosas delicadas es directo. Jefe de Estado Mayor con la máxima autoridad superior que tiene. El director de la policía igual. Son los más informados. Por eso yo no creo que temen, porque ellos saben que no. Ellos tienen sus servicios de inteligencia, saben lo que vamos a ir a hacer nosotros. Ellos saben lo que vamos a hacer nosotros. No estamos haciendo cosas malas. Al contrario, yo anoche me ponía a pensar y digo, esta actividad que estamos haciendo nosotros es de algarabía, hasta para la inversión. Que se den cuenta que este pueblo es agradecido con la gente que le ayudó a defender la patria. Que pasamos alegres, que vamos a ir a saludar a la capitana de las Fuerzas Armadas. Que no estamos haciendo cosas malas. A veces también en el sueño estaba diciendo qué bueno que haya ocurrido esto. Porque los retirados nos recuerdan hoy en todo el país por una cosa maravillosa que estamos haciendo. Reconociendo a nuestros compañeros antepasados que pusieron el pecho en el 69 y en el 57. Y ampliando un poquito de la pregunta de mi coronel San Martín, del festejo ahora que gobierno de izquierda, no. Siempre ha habido un festejo para los veteranos, pero es una parada militar normal, una barbacoa, que no se sentía lo que nosotros queremos que se sienta. ¿Por qué? Hace 54 años la guerra del Salvador, hace 66, cuando esos compañeros de nosotros fueron a expulsar a los invasores nicaragüenses, 66 años. Cuando regresamos aquí al estadio, nos aplaudió todo el mundo, pero los que nos aplaudieron ya no están, ya murieron. Y los que están ahora, que nos debían de aplaudir, no habían nacido o tendrían algunos añitos por ahí. Entonces, esta actividad que nosotros estamos desarrollando sirve también para enriquecer la identidad nacional. Esa gente no sabe. Hay un montón de jóvenes de primaria y de secundaria que no creen que hubo guerra, porque aquí nadie les recuerda eso. Aquí solo recuerdan las cosas negativas. Así que yo considero de que los jefes militares, y no estoy equivocado, yo tengo muchos amigos ahí, platico y nunca platicamos de esto. Y ninguno me ha dicho, ¿y por qué están haciendo ustedes? Porque lo hemos hecho, nada más que lo queremos hacer ahora con algarabía, con alegría, no triste. Que todas las empresas que se han ido, que regresen, que aquí nosotros estamos en paz, que queremos seguir viviendo en paz. Eso es lo que yo le podría decir relacionado a esta situación. Miré ahí un mensaje que dice que esta cosa no la debemos hacer nosotros los veteranos, sino que el gobierno. Correcto, es cierto. ¿Y por qué la estamos haciendo nosotros? Porque somos los que sentimos. No nos sentimos satisfechos en 5 minutos, 1 minuto de silencio y se terminó la barbacoa. No, nosotros queremos todos los que estamos vivos recordar aquellos momentos con algarabía, hacerle reconocimiento a los que están vivos, conocer, buscar la manera de que el pueblo no pierda y que se den cuenta los que no conocen esta situación de lo que ha existido, lo que ha ocurrido. No se dan cuenta que a esto que les están negando a hacer esta actividad fueron constructores de esta patria. Y en determinado momento fuimos gobierno y no lo hicimos mal.
Y yo creo que nos paga la sociedad con el hecho de que la Junta Militar de Gobierno fue la que expulsó a los invasores en la Mosquitia. La Fuerza Aérea desde 1955 hacía patrullas de reconocimiento y ningún gobierno le paraba bola de lo que miraba. Los grandes aserraderos, el transporte de madera, cómo estaban explotando la Mosquitia. Cuando llegó la Junta, fue a reivindicar lo que los nicaragüenses no querían reconocer, el laudo del rey de España. Y fuimos allá. Se expulsó. Llegó el momentito de que la OEA intervino, se fueron otra vez a la OEA y en noviembre ratificaron lo que nosotros habíamos ganado. Y la cosa terminó. Pero somos nosotros, los de la Fuerza Armada. No solo es que estamos en cuarteles, aunque nos hayan querido mandar para allá, sino que estamos pendientes de la sociedad. Somos no hay, yo solo me pongo a pensar por ejemplo, cuando la madre naturaleza nos golpea fuerte, yo ahí lo primero que miro yo son los militares y policías y bomberos y toda cosa. Y me dicen a mí, no, pero en Costa Rica no hay... No, aquí la gente está equivocada. Costa Rica tiene un ejército mejor que el de nosotros, nada más que llama Guardia Civil. Y allá les hacen una celebración a todos los combatientes que llevó Figueres. Y le hacen un homenaje a un paisano, a Pompilio, un hondureño que fue a vivir allá, llegó a ser diputado, comandó unas columnas cuando la Revolución del 48, y les hacen un homenaje todos los años. Entonces nosotros déjennos ponernos alegres un día. Y yo estoy seguro que lo vamos a hacer. Nosotros no estamos a espaldas de nadie. Cuando se estaba planificando esta actividad, uno de los primeros puntos que se tocó allí era solicitar al gobierno, a través de las instituciones encargadas de eso, la seguridad. Entonces no lo estábamos haciendo en secreto ni a escondidas. El comité a mí me nombró a hacer las aproximaciones con la policía y fui con la policía y la policía se abrió. No se preocupen, dice el director, estaba el general Sánchez, dice el director que a él le encantaría que todo esto le salga perfecto. Pidan lo que quieran y el enlace entre usted y la policía va a ser el comisionado fulano de tal. Hasta el momento no me han dicho que no me van a dar la seguridad. Y nosotros queremos que no la vayan a quitar porque queremos que nos estén mirando que estamos haciendo las cosas correctas. No, me ha sensibilizado mucho sus mensajes. ¿Sabe por qué? Porque pensaba mientras lo escuchaba hablar que no estamos dejando una lección buena para los militares activos hoy, para los mismos policías, si el Estado como tal es desagradecido con sus veteranos. Si el Estado como tal no reconoce a quienes en un momento determinado de la historia ofrendaron sus vidas o arriesgaron sus vidas para defender el país. Entonces, no damos un buen mensaje. Si a los veteranos los miramos como cualquier persona sin reconocer que en un momento determinado de la historia estuvieron listos para ofrendar su sangre y muchos la ofrendaron por el país. ¿Qué lección le estamos dejando a los nuevos hondureños que integran los cuerpos de seguridad del Estado? Una lección de que el Estado es un desagradecido, que es incapaz de reconocer a quienes en un momento determinado de la historia dijeron: aquí estoy, soy papá, soy hijo. Pudiese dejar mi hogar sin el papá al morir por un desafío donde me comprometo a ir a defender a la patria.
Muchos pensaron así y murieron pensando así y dejaron su familia. Entonces, eso es lo que yo estaba pensando cuando lo escuchaba hablar. No podemos ser desagradecidos. El Estado no puede ser indiferente, no puede ser desleal con quienes en un momento determinado no le fallaron a la patria. No le fallaron a la patria. Bueno, yo voy a dejar aquí al sargento Luis Alonso Almendares que me haga una valoración de todo esto que haya escuchado de Eliodoro Zamora, Isaías Barahona y Alfredo San Martín. Bueno, muy buen día. Primero agradecerle, Renato, por la invitación hecha al grupo, ¿verdad? Nosotros se creó este grupo para festejar a los veteranos de guerra y los reservistas. Yo soy un reservista y me agrada, ¿verdad?, que hayan pensado en nosotros, digo nosotros en general, claro, porque somos parte esencial del país y de todo lo que es la cúpula militar, aunque estemos en capacidad de retiro, ¿verdad? Yo pues me gustó la idea de reunirnos o festejar, diríamos, ¿va?, por los que estuvieron en la guerra, ¿verdad? Yo soy soy del 79, ¿verdad? Orgullosamente de caballería, decimos nosotros, ¿verdad? Pero ahorita soy como un civil con el orgullo de haber pertenecido a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas para mí fue, digamos, el enlace entre lo que es un civil y un militar aprendiendo a defender la patria. Y es lo esencial que nosotros guardemos en nuestro corazón como reservistas, que fuimos formados en las Fuerzas Armadas y somos civiles ahora en retiro. Y siempre hay que agradecer a las personas que se sacrificaron antes que nosotros, ¿verdad? Digo sacrificarse porque fueron los que mantuvieron la soberanía, ¿verdad? Y nosotros seguimos manteniendo el orgullo de haber sido militares, aunque en el corazón de nosotros somos siempre militares. Que en cualquier momento la patria nos necesite, ahí estaremos, ¿verdad? Y gracias, Renato, por la entrevista, ¿verdad? Y como dicen, a veces es agradable saber que todavía contamos con gente que apoye a las personas como nosotros. Digo nosotros, los reservistas, y personas que somos retirados, pero siempre activos a nivel de Fuerzas Armadas, y que siempre estemos en la listilla de que somos personas que en cualquier momento atenderíamos al llamado, claro, de la patria si es necesario. Claro. ¿Cuándo fue? ¿En qué año fue lo de Mocorón? 57. 57. Yo recuerdo las historias de mi padre, porque fue un reservista, fue un veterano. Ahí está. Ahí se subió a esos aviones. Ya habían aviones aquí en la Fuerza Aérea. Ahí lo trasladaron a Mocorón. Ahí estuvo presente también. Entonces, ya lo mío no solo es por la memoria de mi padre, sino porque creo que un Estado, insisto en esta palabra, en este juicio, no puede ser desleal e indiferente con sus veteranos. Es inhumano. Y no le estamos dejando un buen sabor de boca a todo ese montón de militares y policías honestos y buenos que están ahí dispuestos en cualquier circunstancia a perder hasta su propia vida para que el Estado se mantenga como tal, ¿ve? Entonces, es deber del Estado mantener ese espíritu en alto siempre de sus activos. Pero, ¿qué impresión puede tomarse un activo dentro de cualquiera de las dos instituciones si miramos a los reservistas y a los veteranos como desechos humanos que ya cumplieron su momento histórico? Ya no hay que tomarlos en cuenta. No. Yo creo que el Estado se nutre, el Estado se fortalece, se enorgullece, recupera su autoestima cuando es capaz de ver en sus veteranos, en sus reservistas, en nuestros mayores, en esos que ya peinan sus canas, que también, bien o mal, porque hemos pasado momentos difíciles, construyeron la patria. Que no es la mejor patria, que no es la patria que anhelamos. Ahora es deber de los actuales, de nosotros, seguir trabajando por recuperar primero los valores democráticos del país
Segundo, mejorar su economía, la convivencia, su seguridad ciudadana. Inclusive yo estoy seguro que esta gente ya reservista y veterana, si son llamados en su momento para contribuir por esos objetivos, ahí están prestos, no obstante las canas y los años. Vamos a la pausa y retornamos. Y bueno, no, el llamado sería la presidenta para que no sospeche nada de esta gente, ni tema nada de esta gente. Sinceramente se los digo. Es una oportunidad, es una enorme oportunidad que tenemos los hondureños de unirnos ahora. Debo aprovechar este instante para... ¿Y qué tal para si ese mensaje me lo hace después de la pausa? Con gusto. Muy bien. Vamos con Frente a Frente gracias a Banco Atlántida. Ahorra tu 14º y tú puedes ser el ganador de una casa de 2 millones de lempiras. Redes Sociales es presentado por Óptica La Curazao. Blacatón, los mejores precios en el Black de medio año. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. 6 meses de financiamiento gratis. Gracias por compartir su opinión a través de redes sociales. Buen día. Los señores del gobierno que le están negando el derecho de usar las instalaciones del Estado a los veteranos de las Fuerzas Armadas son los mismos trasnochados que ven enemigos en todo por su desorden e ineptitud de ellos mismos en gobernar. Continuamos con más mensajes. ¿Qué miedo tiene este gobierno? Como dice el viejo dicho, el que nada debe, nada teme. No sé si la ciudadanía hondureña se da cuenta de que están viviendo bajo un sistema represivo. Más mensajes, vamos a darle lectura. Las Fuerzas Armadas son la única opción que tiene el país de que las cosas se ordenen y vayan por un buen camino. La intención de un personaje oscuro dentro del gobierno es amedrentar, intimidar, atemorizar a los veteranos y retirados. Pareciera que con los activos ya lo logró, pero el festejo programado para el 22 solo es eso, un festejo, una reunión de compañeros a nivel nacional que hace mucho no vemos. ¿Cuál es el temor? ¿Por qué se ensañan con militares que solo dieron su juventud para servir a la patria? Que todos, civiles y militares, amamos, deben recapacitar, comparte un televidente. Más mensajes, damos lectura. Si el Estado-Gobierno desconoce lo que es un veterano de guerra, ¿será que es desagradecido o hay intereses ocultos que de concretizar sus propósitos después no lo vayamos a lamentar? Y damos lectura también a Twitter. Veteranos en reserva no son transitorios, son la realidad del país. Deberían ser tratados con respeto y mejorar sus pensiones económicas y auxilio médico. La reserva se mantiene activa y en cualquier llamada ellos tienen la experiencia y estrategia. Todo el pueblo está listo para apoyar a las Fuerzas Armadas y reservistas para garantizar la democracia y alternabilidad en el gobierno. No duden en ejercer su obligación de garantizar el Estado de Derecho y el imperio de la ley. Gracias por compartir su opinión. Continuaremos dándole lectura en el transcurso del programa. Usen nuestras redes sociales, @FrenteAFrente HN. Redes Sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Blacatón, los mejores precios en el Black de medio año. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. 6 meses de financiamiento gratis. No, miren, y en muchas democracias del continente y del mundo, democracias fuertes, los veteranos son gente apreciada y respetada. Los veteranos son gente apreciada y respetada. Pero es que yo creo que en el país nos faltan cultivar muchas cosas. Solo mire lo que sucede con los ancianos en Honduras. ¿A cuánto anciano no mira en la calle? Niños, pidiendo, en una situación de pena? El Estado como tal le falta políticas públicas en función de esa gente que ya no puede por sí mismo, que tiene 70, 80 años, que sus hijos no los apoyan y que desempeñaron un rol muy importante, solo que sin medios de comunicación que publicaran las historias de muchos hondureños que andan en las calles, que criaron a sus hijos con esfuerzo, que sus hijos de repente hoy son exitosos en muchas áreas técnicas, profesionales.
no somos agradecidos con nuestros ancianos. No somos agradecidos con nuestros ancianos. No es que quiero justificar, porque iba a decir, tampoco lo somos. Si no somos agradecidos con nuestros ancianos, no lo vamos a hacer con nuestros reservistas. Pareciera que ya es algo cultural, pero no debe ser así. No debe ser así. El Estado debe reflexionar sobre esto y como se hace en otras democracias, darles todo el cariño, protección y respeto a quienes en un momento determinado de la historia arriesgaron sus vidas. Y no solo en guerras, sino en la misma situación de seguridad interna, con fenómenos naturales y todos. Pilotos de helicópteros cuando todavía no se ha disipado plenamente un fenómeno climático o un huracán. Ahí andan volando esos aparatitos rescatando gente. Incendios forestales. Entonces, es cuestión cultural que yo creo Honduras debe rectificar como Estado. Y no es de ahora casi, es de siempre. Y ver en nuestros reservistas, porque es el caso en el que estamos debatiendo ahorita, ver en nuestros reservistas gente que se la jugó y se arriesgó y que por lo tanto deben merecer hasta que mueran nuestro respeto. Y no hasta que mueran, sino que inclusive hacer honor a la memoria de ellos. Bueno, yo me pongo en modo unidad. Yo no quiero que esto se convierta en un factor de polémica y que en vez de contribuir a los objetivos de los reservistas, provoque distanciamiento de ellos con las Fuerzas Armadas o con el mismo gobierno. Yo me pongo en modo unidad, porque creo que el país requiere unidad, y es en ese espíritu de unidad que me gustaría escuchar su mensaje. Me gustaría escuchar su mensaje ahora que nos han dicho, no debe temer doña Xiomara ni el partido en el gobierno nuestros objetivos en este evento del próximo 22 de julio. Nosotros no estamos pensando en desestabilizar. Ahora, estos reservistas y veteranos tienen clara su ideología, en eso, por supuesto. Eso es innegable. Los he escuchado. Ellos no quieren oler o que el país huela a nada del Foro Sao Paulo, pero también deben entender que el mundo se mueve entre ideologías y que es la gente la que decide en las urnas qué es lo que quiere en el gobierno. Y en un momento determinado Honduras dijo, nos hemos cansado de esto y queremos a esta persona en la presidencia. Y eso se respeta, sí, indistintamente de la ideología. Pero bueno, usted quería dar un mensaje, general Isaías Barahona. Siguiendo la misma tónica que usted acaba de expresar, no perdamos la oportunidad los hondureños de encontramos aquí en este momento una razón para poder ser iguales todos y apoyar un concepto que es el de agradecer a hombres y mujeres que arriesgaron su vida, que la perdieron, que han arriesgado prácticamente todo. Así que yo quiero hacer una invitación al pueblo hondureño que se una a lo que hemos propuesto este grupo que organizó o que está organizando el evento del 22 de julio. El mes de julio en Honduras tiene ahora una connotación que está asociada con la soberanía. Sí. Es el mes de la soberanía, ya lo llamamos el mes de la soberanía. ¿Por qué? Bueno, porque fue un momento en el que la soberanía del país se vio amenazada y el país entero respondió. ¿Por qué no seguir con la misma mentalidad? Como usted lo dice, los que estamos fuera ya de la institución porque causamos baja, estamos en condición de retiro, igual que cualquier otro ciudadano, tenemos pleno derecho de tener una orientación política distinta, de creer en algunos preceptos, de tener la ideología que quisiéramos tener. Y eso nos debe molestar ni debe preocupar a nadie. Y como ciudadanos, igualmente, cualquiera de nosotros tiene todo el derecho y la obligación incluso de hacer oposición cuando sea conveniente, aun cuando esté totalmente equivocado. El que ostenta el poder, cualquiera que sea el partido, de cualquier ideología, debe respetar ese derecho y debe promoverlo además, porque eso engrandece a cualquier nación. Cuando se pretende suprimir un derecho como ese, estamos entrando más bien
en un terreno que es el de los totalitarismos que controlan, y eso yo estoy seguro que a los hondureños no nos gusta. A mí no me gusta para nada, y estoy seguro porque lo converso con la gente que no es lo que queremos. Entonces, elegimos un gobierno, y digo elegimos aunque yo no haya votado por aquel gobierno, porque participamos del evento electoral, y el que votó en contra o el que votó por otra opción, perfecto, está aceptando que la mayoría dispuso que un partido tomara la responsabilidad. Pero eso no quiere decir que le dimos una carta abierta a ningún gobierno ni a ningún político, ni ahora ni antes. Cuando los hondureños dejamos de exigir que nuestros gobiernos se comporten dentro del marco de la Constitución, es que se nos han salido y han hecho cosas que están fuera de orden, y es cuando le ha tocado a Fuerzas Armadas tener que salir de los cuarteles y cumplir con lo que dice el artículo 272, que es llegar a, si no a imponer, casi a exigir que se busque una solución política. Pero volviendo al punto, Honduras tiene una oportunidad, el gobierno tiene una oportunidad, las Fuerzas Armadas, los que ya pasamos y estamos en condición de retiro, veteranos, y la ciudadanía en general, tenemos una oportunidad de expresar el agradecimiento que tenemos, de reconocer. Vayamos a la Basílica de Suyapa el día 22 de julio, vayamos en masa y hablemos y sintámonos ahí hermanos alrededor de un sujeto que es el veterano que ofrendó su vida o que arriesgó su vida, y crezcamos como nación, dejemos de seguir siendo mezquinos con temas tan importantes como este, así como es importante reconocer a un maestro en el pueblo, como es importante reconocer a un policía que se arriesga día y noche, que arriesga a su familia porque vive en un barrio cualquiera donde predominan los criminales a veces, como arriesga un bombero que va a rescatar personas, como arriesga un socorrista, como arriesga un conductor de bus. O sea, todo el mundo tiene un rol, todos los hondureños tenemos un rol, reconozcámonos y reconozcamos que cada uno tiene un valor y que aporta a la grandeza de Honduras, a la solución de los problemas, que aporta a poder enfrentar y crecer como nación. Entonces, yo reitero, es una oportunidad que no debemos perder, que no la debe perder nadie, ni el gobierno, ni las Fuerzas Armadas, ni el pueblo hondureño, de reconocernos y de encontrar un punto de unión que es indiscutible. Porque a veces hay puntos de unión que son medio discutir. Este no es discutible porque no hay razón para decir que esto fue negativo para el país, fue totalmente positivo, y agradecer es un acto generoso, es un acto de nobleza, no es un acto mezquino, ni siquiera político, es un acto grande. Honduras tiene derecho y tiene la oportunidad hoy de hacerlo, hagámoslo. No, y además, la gente activa de la policía, la gente activa de las Fuerzas Armadas, en unos cuantos años, o van a ser veteranos, o van a ser reservistas, en enero hay un montón que van a estar en condición de retiro. ¿Le gustaría que los trataran con indiferencia ya en esa condición? Yo diría que están obligados actualmente las cúpulas de la policía y de las Fuerzas Armadas a sugerir a su comandante general, que en este caso es la presidenta Xiomara Castro de las Fuerzas Armadas. Presidenta, nosotros que hoy la respaldamos, que hoy andamos en esas cárceles descubriendo todo lo que hay ahí enterrado, que nos jugamos la vida en los operativos a raíz de esta ola de criminalidad, un día más temprano que tarde vamos a ser militares en retiro, policías en condición de retiro. Nadie sabe lo que pueda ocurrir. O vamos a ser veteranos. O caídos. O caídos. No nos gustaría que nos trataran con la indiferencia que están tratando a esa gente que no les quieren prestar ni siquiera un campo que no es privado, sino que del Estado de Honduras, es de todos nosotros. Pausa y volvemos. Hoy en Tu Nota es presentado por Carrión. Encuentras tu nuevo estilo, la prenda perfecta para tu ocasión especial. El estilo de todos está en Carrión. Honduras imita a Bukele con políticas violatorias de derechos humanos. Amnistía Internacional. Vean, me interesa esta noticia, así que le voy a dar clic a este titular
y voy a leer los primeros párrafos de esta noticia de Tu Nota. No la voy a leer completa, ¿verdad? Si usted queda interesado en leerla completamente, pues lo invito a que también entre a Tu Nota. En un comunicado emitido el 29 de junio de 2023, ¿qué fecha tenemos hoy? Hoy es 30, esto fue ayer entonces. La organización Amnistía Internacional señala que el uso de fuerzas de seguridad militarizadas y la suspensión de derechos en estos contextos derivan en violaciones a los derechos humanos. Amnistía Internacional muestra preocupación por las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas durante los estados de excepción o toques de queda en Honduras. En ese sentido, el organismo llama al gobierno de Honduras a tomar medidas inmediatas para retirar a los militares, pues afirma que el gobierno de Xiomara Castro está imitando políticas violatorias de los derechos humanos del gobierno de Bukele para abordar retos de seguridad pública. No, ahí lo dejo, yo hasta ahí leo y si la gente quiere seguir leyendo, pues le invito a que entre a Tu Nota. Solo repito el titular principal que tiene Tu Nota a esta hora. Honduras imita a Bukele con políticas violatorias de derechos humanos, según Amnistía Internacional. Miren que aquí tengo a policías en condición de retiro, a militares en condición de retiro. También voy a aprovechar el momento para preguntarles de estas cosas que es el tema. Y tengo a alguien que ha tenido un rol en las últimas décadas en esta transición de policías, de militares a civiles. Es decir, porque antes recuerdan ustedes, o hay muchos jóvenes que no lo recuerdan, que la policía y las Fuerzas Armadas eran una sola institución. Pero en el gobierno del presidente Flores se creó la Policía Nacional separada de las Fuerzas Armadas. Y el coronel Eliodoro Zamora ha jugado un papel muy importante en la toma de decisiones. Desde que lo miré dije yo, voy a aprovechar este momento para preguntarle de eso también. No se me escapa, no se me escapa. Así que, por favor, hay otras noticias ahí de mucho interés en Tu Nota. Lo invito a que entre. Hoy en Tu Nota fue presentado por Carrión. Encuentras tu nuevo estilo, la prenda perfecta para tu ocasión especial. El estilo de todos está en Carrión. Comparta su opinión en base al tema del día. ¿Qué teme o sospechan las Fuerzas Armadas de sus veteranos retirados que organizan un acto conmemorativo en honor a los militares y policías caídos? Lucecita, te voy a hacer una sugerencia. Mira, claro, la pregunta la planteamos al inicio, pero ya los mismos militares aquí y policías en condición de retiro nos han dicho que no es las Fuerzas Armadas ni es la policía la que teme o sospecha algo de ellos, que en la respuesta que obtuvieron de los militares decía, por instrucciones superiores, es que no les prestamos el campo de parada a Marte. O sea que no son los militares activos. En todo caso, fue el ministro de Defensa que le dijo al jefe del Estado Mayor Conjunto, no les preste el campo de parada. Y el ministro de Defensa recibió instrucciones de sus superiores. Entonces, por eso es que después comenzamos a preguntarnos, entonces, Xiomara tiene sospechas de ustedes, fundadas o no. ¿Qué han hecho ustedes para que ahí Xiomara y su gente tenga sospecha de los reservistas, de los retirados? Pero ellos ya lo han explicado, por lo tanto yo creo que la pregunta ya se quedó desfasada. Pero como ya la planteamos, ya no la leamos, solo estemos leyendo los mensajes del público, por favor. Sí. Redes Sociales es presentado por Óptica La Curazao. Blacatón, los mejores precios en el Black de medio año. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. 6 meses de financiamiento gratis. Gracias por compartir su opinión. Damos lectura a sus mensajes. Un saludo respetuoso a los ilustres ciudadanos en el honroso retiro. El veterano es la reserva moral de todos los países. ¿Por qué darle tanta vuelta a un acto tan significativo para Honduras? La comandante general no debe temer, antes bien debe preparar su saludo y corresponder con su presencia en algún lapso de la celebración. El Campo Marte es el lugar de las ceremonias, allí deben reunirse. Comparte un televidente. El temor es que esos señores transmitan realmente a los que hoy forman parte de las Fuerzas Armadas la razón de pertenencia a las mismas, como ser los valores morales y el civismo a nuestra patria. Anteriormente un militar era un soldado de la patria, hoy en día un militar es un empleado más del gobierno, esto desde su formación. Más mensajes, damos lectura.
Buen día, Renato. Bien dicen que el que las usa se las imagina. Los que andan con segundas intenciones son los que están actualmente en el poder. En todo ven malas intenciones y siempre están a la defensiva. Es injusto negar el derecho de uso de una instalación de Estado o una institución noble como lo son los reservistas que en su momento prestaron un servicio honorable a nuestro país. Estamos mal y seguimos mal, lamentablemente. Gracias, continúe compartiendo su opinión. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Blacatón, los mejores precios en el Black de medio año. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. 6 meses de financiamiento gratis. Miren, el asunto para ellos se vuelve más serio cuando le piden a la Asociación de Ganaderos de Francisco Morazán, Agafán, que les alquile o les preste la instalación para hacer el evento. Y Agafán, que es privado, es un gremio de agricultores y ganaderos, les dice que no, que tienen instrucciones de que no les faciliten ese campo. Y ahí estamos entrando en otro terreno que nos preocupa. Habían dicho que sí. Habían dicho que sí. ¿Y luego? Pues cambiaron. Cambiaron. ¿Y les explicaron por qué cambiaron? Sí, dijeron por qué. Lo dice el general Jun en su nota que mandó a los medios. Con instrucciones del secretario de Defensa. Eso es bueno, entonces, ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, tienes que rendirnos cuenta, no a mí, al pueblo. Mira, esta institución de las Fuerzas Armadas, porque han tenido momentos bajos, han tenido momentos malos, sí se han tenido que reinventar, sigue siendo una institución muy popular entre los hondureños. Entonces, ellos son un solo cuerpo, los retirados y los activos. Si eres tu ministro el que está tomando la decisión, primero de prohibirles un bien como el campo de Parada Marte, que no es tuyo, es de todos nosotros, es del Estado de Honduras. Y luego dicen ellos, pues, o dice Jun Pacheco, que incides. Él recibió el mensaje. Para que Agafán también les diga que no, después de haberles dicho que sí. Ya ese es un problema serio, casi, no sé si personal o no sé si es del gobierno con los reservistas, con los veteranos, con los retirados. Entonces, pero ¿qué ejemplo tú como ministro de Defensa estás dando a los que están activos? Los activos, ¿sabes qué están pensando? Si así como están tratando a estos, nos van a tratar a nosotros. ¿Qué sentido tiene morir por el país, arriesgarse por el país, si después nos miran como chancleta vieja? Ese es el mensaje. Desde ninguna perspectiva y punto de vista es correcto que se esté haciendo con ellos eso. Por eso debería la autoridad superior política del país reflexionar, porque me están diciendo que sería grato ese día ver a la presidenta Castro ahí con un mensaje hacia ellos, hacia esa gente que ha ofrendado su vida. Y no solo en guerras, sino en las propias guerras internas que vivimos, en fenómenos naturales. Yo creo que ya el ministro ya debe estar en un estadio diferente al estadio del prejuicio político. Ya ellos son funcionarios de todos nosotros, del Estado de Honduras, y su actitud debe ser de estadistas, no de activistas. Porque si actúan como estadistas, fomentarán la convivencia. Y este país y este pueblo dejaremos esa división que nos tiene así débiles. Un Estado dividido es un Estado débil. Y en este instante el país requiere de unidad. Y unidad alrededor de la presidenta que está teniendo desafíos enormes para gobernar el Estado. Está teniendo desafíos enormes. Y para superar esos desafíos que tiene la presidenta Castro, requiere de unidad del país. Y no es con decisiones mezquinas, prejuiciadas, sectarias, que vamos a lograr esa unidad. Volvemos con los comentarios finales de nuestros panelistas.
Continuamos con Frente a Frente gracias a Bacredomatic. Inscríbete, ahorra y participa. BAC, le damos valor a tus ahorros. Gracias por compartir su opinión con nosotros. Leemos los comentarios de Ana a través de Twitter. Las Fuerzas Armadas están realizando una excelente labor. Le están cumpliendo a la presidenta y a la población. Gomercindo Hernández comparte: Dios bendiga. Nuestras Fuerzas Armadas son las que verdaderamente sacan la cara por nuestro país. Este gobierno se ha caracterizado por la sospecha. Por tal razón, se han rodeado de sus familiares sin importar lo incapaces que son. Jason Sierra comparte: las Fuerzas Armadas están siendo guiados con responsabilidad y compromiso. Las nuevas Fuerzas Armadas obedecen a un solo mandato y es el de la presidenta constitucional, Xiomara Castro Sarmiento. Gracias por compartir su opinión. Continúelo haciendo a través de nuestras redes sociales. Vamos con Frente a Frente, gracias a 9 Patrias. Conoce las recetas del mundo con ingredientes y el sazón de Honduras. 9 Patrias, experiencias por descubrir. Bueno, vamos con los comentarios finales de nuestros panelistas esta mañana. El coronel don Alfredo San Martín. Gracias, Renato. Sí, la presidenta es la comandante general de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen obediencia a la ley, primero que todo. Y el principal objetivo de las Fuerzas Armadas es buscar el desarrollo y el bienestar del pueblo hondureño, dentro del ambiente democrático que es la ley y la libertad. La reunión que se pretende hacer, somos parte de un grupo coordinador que está liderado por uno de los generales nuestros, pero muy atinadamente, no pretende más que lo que hemos expuesto acá. Reunirnos, honrar, agradecer, no solamente a los compañeros que son retirados y veteranos, sino a los familiares, de los caídos. En otras palabras, coronel, no están conspirando. No, mire, esa es una idea descabellada de aquellos, como dicen por ahí, que tienen la mente en otro lado y que siempre andan buscando a alguien detrás de su espalda. No, nada que ver. El pueblo sabe dónde está parado y las Fuerzas Armadas también. Como dijimos al inicio, las Fuerzas Armadas somos una sola, los activos y los retirados. La gran masa de defensa nacional lo componen los activos y los retirados. Esas son las Fuerzas Armadas y son la primera punta de lanza en la defensa nacional. Los activos y los retirados. Los retirados estamos listos, como dice mi sargento, y presentes para el primer llamado que sea. Es más, y también quería hacer una referencia de que en la mayoría de los países celebran con mucha algarabía, mucho respeto, mucho orgullo el Día del Veterano, ¿verdad? El Día de los Retirados. Lo celebran con pompas y bueno, usted sabrá mejor que nosotros, porque lo ve cómo hacen eso, las manifestaciones, las paradas militares para recordar a los caídos, a la reserva, ¿verdad? Dándoles sus misiones. Y nosotros no tenemos absolutamente nada de eso. Como dice mi general, un minuto de silencio en un acto conmemorativo y ahí está todo. Y casi forzado. No, y miren, somos, por decir así, más de 100,000 retirados que están en el país. Mucho más de 100,000 personas. Y le voy a contar una anécdota. En mi casa, acá en el barrio donde vivo, había un señor, un viejito, vigilante, que se le pagaba, todo el mundo le pagaba mensualmente. Busquito, viejito, indito. Yo me puse a platicar con él. No recuerdo el nombre, don Santos. Me dio goce. Y me dice, y me sorprendió cuando me contó que estuvo en la guerra del 69, en el Teatro Operaciones Sur. Ahí estuvo él combatiendo. Me llamó la atención inmediatamente. Comencé a conversar con él y a contarme todas las experiencias que él tuvo en esa guerra, ¿verdad? Y así como él era un vigilante muy pobre, con un machetito que andaba ahí, comencé a verlo yo de manera especial y distinta. Un hombre de valor, que estuvo al frente de combate, ofrendando su vida. Gracias a Dios no murió en el combate, murió acá de
dejó vida. Y ya como él, hay miles y miles de hondureños, veteranos de guerra, retirados, que andan por los mercados así, tratando de ganarse la vida el día a día. Nadie sabe que son veteranos, que estuvieron en una guerra, que ofrendaron su vida, y ahí andan ellos tratando de sobrevivir. No es tanto de hacer algo, sobrevivir, Sí. comer al día, Así es. a veces buscando lo que encuentran, lo que alguien les da una limosna. Hay miles como esos. Y queremos honrar a ellos también, Sí, que sí, son sí, veteranos y se lo merecen. Nada más serían No, últimas mire, palabras. un veterano de guerra, por ejemplo aquí, porque tiene tanta influencia Estados Unidos en nuestra sociedad, un veterano de guerra en Estados Unidos muere con dignidad. Francia, Rusia, En China. todas partes, sí. En todas partes. Todas Sí, son grandes. sí. Sí, algunos tienen problemas Ah, porque pues, normal. vinieron con alteraciones emocionales de los conflictos y todo eso. Y los tratan. Sí, y lo tratan. Los tratan. Y lo tratan. La No lo estimación dejan no se pierde, Claro. desprotegido. se trabaja. Bueno, voy a escuchar el comentario final también del sargento Luis Alonso Almendares. Bueno, para mí ha sido un gusto ser parte del panel, ¿verdad? Y compartirlo con usted, Renato. Muchas gracias. Las vivencias que tuvimos nosotros en las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Como en aquel tiempo nosotros existía la lealtad, honor y sacrificio, sigue en nuestros corazones eso. La lealtad al gobierno y a la patria. Y bueno, sí, por eso invito a todos los reservistas, ¿verdad?, que son parte del pueblo hondureño, a que asistan, sin temor a nada. Va a ser una algarabía que va representándonos a todos nosotros, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues, tuvieron la fortuna de que las personas pensaron en eso, en festejarnos a nosotros, lo de los reservistas Sí. y veteranos de guerra, ¿verdad? Porque todos somos, ¿verdad? Y leales a la patria. Y ojalá que se quite ese modo de decir, hay espías. Porque el gobierno eso trata, ¿verdad? Él cree que hay espías y no es eso, ¿verdad? La organización está haciendo para festejar a los reservistas, no para molestar al gobierno. ¿Verdad? Que eso es lo que se piensa, que uno va a molestar al gobierno o a las mismas Fuerzas Armadas, y eso no está en el pensamiento de nosotros o de los oficiales que se han dado el trabajo de hacer esta organización. Y lástima de que tuvimos o tuvieron esos tropiezos de que nos limiten el movimiento que queremos hacer nosotros. Eso de que nos quitan el campo de Parada Marte y después Agafán, a veces es bueno, porque se da cuenta uno de los tropiezos que hay y los obstáculos que los pueden poner a nosotros. Pero nosotros, como somos parte del engranaje de las Fuerzas Armadas, pero también somos humanos. Y siempre vamos a representar a las Fuerzas Armadas a lo que son. ¿Verdad? Aquí, en este grupo, digamos, se puede decir, entre los reservistas y veteranos, ya nosotros no tenemos aquello de decir los galones de haber pertenecido a las Fuerzas Armadas, porque de un modo u otro no nos reconocen como reservistas. Fuimos el brazo armado de las Fuerzas Armadas. Pero, como le digo, si el día de mañana a nosotros nos toca defender la patria, Ahí estaremos. Así es. Solo diremos, patria, para servirte estamos. Muchas gracias, sargento Luis Alonso Almendares. También el comentario final del coronel en condición de retiro de la policía, don Eleodoro Zamora. Muchas gracias. Esto que quiero tocar yo, en una carrerita ahí, me parece importante y lo hemos dejado por fuera. A nosotros nadie nos está financiando. No hemos ido, aquí estamos, este programa lo ve todo Honduras. Que llame por teléfono si alguien nos ha dado 50 centavos. Lo estamos haciendo por nuestros propios medios. Así que aprovecho la oportunidad para invitar también, con el permiso de mis compañeros y de los coordinadores, a nuestra querida Presidenta de la República. Nosotros no tuvimos el privilegio de tener una comandanta general de las Fuerzas Armadas.
ni ella tuvo la oportunidad de ser comandanta de las Fuerzas Armadas cuando nosotros estábamos, que contribuimos para que estas Fuerzas Armadas y esta Policía Nacional estuviera en el sitial que se encuentra. A los veteranos, a los dos grupos de veteranos, a Parfa, a los auxiliares, a los veteranos de las dos organizaciones y al pueblo en general, los invitamos para que nos acompañen el 22 de julio de este año. Tengan la plena seguridad que no nos tienen miedo, porque no tienen por qué tenernos miedo si ellos saben perfectamente que nosotros estamos haciendo una actividad eminentemente cívica. Es una efemérisis. Fueron hombres hondureños los que quedaron en los campos de batalla. Y estamos aquí algunos ya en la carrera de las casitas, algunos, pero siempre pensando en la patria. Qué bonito hubiera sido, doña Xiomara, que llegara a la catedral, que llegara a la Basílica de Suyapa. Va a ser ovacionada si nosotros querer estar alegres. Y qué bonito fuera que la Presidenta de la República nos fuera a conocer. Bueno, Renato, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, coronel Eliodoro Zamora. Y termino con el general Isaías Barahona. Gracias, Renato. Gracias por la oportunidad realmente que hemos tenido. Mire, es normal que se puedan dar malas lecturas de lo que está pasando. Yo creo que tenemos ahora todos la oportunidad de rectificar, de ir a lo que de verdad tiene valor en Honduras, que es unámonos frente a los desafíos que tiene el país, asegurémonos que fortalecemos las instituciones que existen, todas las instituciones del país. Es la única garantía que tenemos para asegurar que el país va a marchar como una democracia. No traigamos las instituciones a los espacios políticos, mantengámoslas fuera porque no pertenecen a ese espacio. Cada una tiene un rol y aprovechemos esta oportunidad del 22 de julio para sentirnos unidos, para sentir que bajamos las espadas, si es que alguno tiene espadas levantadas frente al otro o cree que la tiene, para llegar ahí y demostrar que confiamos uno en el otro, que cada parte del Estado que existe va a cumplir con su rol de la mejor forma en beneficio del país. No tiene sentido, Honduras, de seguir con confrontaciones que no tienen razón de ser. Honduras es un país que lo que más necesita es unidad. Aprovechemos este momento para unirnos, para sentirnos hondureños verdaderamente, que vamos a definir el destino de nuestro país para la generación que está, para la generación que sigue y las que van a seguir en los próximos años. No tenemos otra oportunidad. Los que estamos aquí ya no vamos a tener tantas oportunidades para hacer crecer a Honduras. Pero los que vienen tiernos, no es justo que reciban un país dividido. Y si esto nos ha llevado al punto de sentirnos separados y divididos o casi confrontados, que no es el caso, hombre, aprovechémoslo como lección, como una lección de que Honduras no puede seguir así. Honduras debe unirse, todos los sectores. Está bien que cada quien tenga su línea política, es válida, eso es la democracia, pero no dejemos que esa política penetre en la empresa privada, que penetre en las instituciones que son para el servicio de Honduras, como las Fuerzas Armadas, bomberos, policía u otras instituciones. Dejémoslas ahí, que sigan cumpliendo su rol. Así que tenemos una oportunidad grandiosa los hondureños. Muchas gracias, general Isaías Barahona. También me escribe el general Mario Raúl Jun Pacheco para decirme: pueblo que olvida su historia pierde su identidad. Así que les agradezco, coronel San Martín, general Barahona, coronel Zamora, sargento Luis Alfonso Almendares. Muchas gracias a todos ustedes. Feliz fin de semana. Voy a poner mi gorra ahora, mire.